Bienvenidos y bienvenidas a Road to Performance, un podcast en el que te hablamos de cómo teoría y práctica se unen para mejorar el rendimiento deportivo. Hola a todos y hola a todas. Ya estamos de vuelta con un nuevo capítulo, un nuevo episodio de nuestra saga de podcast, de entrevistas, de charlas que vamos teniendo con diferentes compañeros profesionales del ámbito de las ciencias del deporte, muchos de ellos investigadores que tratan de aplicar poco a poco en su realidad, en su contexto del día a día, aquello que van aprendiendo y que quieren abrirse y compartirlo con todos nosotros y nosotras. La entrevista de hoy es una entrevista bastante especial en la cual charlamos bastante, bastante largo y tendido con Javi Peña. Javi Peña es el director del Centro de Estudios en Deporte y Actividad Física de la Universidad Central de Cataluña, Universidad Central de Vic. Es un centro que pretende acercar la investigación en el ámbito deportivo y del rendimiento a la sociedad, y también que la sociedad, que el mundo deportivo se acerque a la investigación. Nos hablará de qué es el centro, qué objetivos persigue, las líneas de trabajo y de investigación que tienen abiertas y cómo tratan de hacer funcionar esta integración, ¿no? entre estos dos mundos que muchos de nosotros y de nosotros los que nos escuchamos aquí a menudo en el podcast tratamos de hacer conciliar, ¿no? Es decir, de unir estos dos puntos. Y también nos hablará del programa de talento deportivo Usona, que es un programa que llevan desarrollando unos cuantos años en la región de Usona. Después nos adentramos en dos líneas diferentes en la entrevista. Una primera línea de la aplicación de la ciencia, ¿vale? En el ámbito deportivo, en el cual vamos a hablar de cómo usar la ciencia que hay publicada, es decir, los artículos que tenemos a nuestro alcance, cómo podemos hacer los nuestros, cómo podemos entenderlo, cómo podemos encontrar mejor la información, evitar en muchos momentos sesgos que ocurren dentro de la investigación en el momento de la lectura, y después también un poco la divulgación de los resultados en el día a día, ¿vale? Abordamos un poco, le damos la vuelta a la tortilla, ¿no? Desde el punto inicial, y vamos a ver cómo los preparadores físicos, las preparadoras físicas o profesionales del entorno deportivo pueden utilizar muchos de esos datos, de qué manera los pueden ordenar y de qué manera pueden comenzar a divulgar también el conocimiento que se va generando en nuestros campos, ¿no? En la cancha de fútbol, en la cancha de básquet, como todo este conocimiento que vamos poco a poco generando a través de la experiencia y a través de la recogida de datos de una forma sistemática y ordenada, y que pueden ser de interés para otros compañeros y compañeras de nuestro entorno. La verdad que la charla a nivel personal es una charla que teníamos muy pendiente de hacer, con muchas ganas, que hemos disfrutado un montón, que bueno, que esperemos que también para vosotros y vosotras os sea de gran interés y de gran ayuda, y os dejamos que disfrutéis tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí en estas fases de desconfinamiento, intentando conciliar el final de curso con la vida personal, Uh-huh. pero bueno, todo en orden, sin queja. Bueno, me alegro que estés bien y que los tuyos están bien. Para quien nos esté escuchando, para nuestros oyentes, ¿quién es Javier Peña? Bueno, Javier Peña tiene muchas caras. En función del momento de mi trayectoria personal y profesional, pues ha habido una u otra más predominante. Pero ahora mismo soy el director del Centro de Estudios en Deporte y Actividad Física de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, que es una universidad que desde ya hace un tiempo tiene un grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y últimamente algunos programas de posgrado, y estamos intentando también tirar adelante un programa de doctorado propio. Y en este centro básicamente lo que hacemos son actividades de investigación y transferencia del conocimiento y alguna de formación continua que tengan un poco como objeto el tema de las ciencias del deporte. Es un proyecto que empezamos en 2015 y bueno, estamos liderando eso al margen de dando algunas clases del grado de ciencias del deporte en asignaturas como voleibol, entrenamiento, selección de talentos, que son un poco en las que yo me he movido los últimos años. Tú has pasado, yo te conocí ahora en esta última etapa más docente,
has pasado más del campo, ¿no?, a la parte más académica, porque sí que has estado vinculado también a equipos de rendimiento, en el caso del voleibol, que estabas comentando ahora. Sí, con la faceta de entrenador siempre ligado al voleibol, excepto algunos escarceos iniciales con otras disciplinas, porque tengo una experiencia incluso como entrenador de rugby en formación y tal. Yo había jugado a fútbol americano también y bueno, yo siempre he sido una persona que me han interesado mucho diversos deportes. Y luego la última etapa, que es la que ya de alguna manera he simultaneado con mi carrera académica, me he dedicado más a temas de la preparación física. Ahí tengo experiencias en tenis con deportistas profesionales, vóley playa, voleibol, una experiencia muy importante, sobre todo destacando mi etapa en el CAI Voleibol Teruel, pues con el que pude disputar competiciones tanto nacionales como internacionales de primer orden. Y luego la última etapa que he trabajado con deporte profesional ha sido en baloncesto, con el Club Juventud de Badalona, en el que pude trabajar 3 años. De la mano de Daniel Moreno, el preparador físico del primer equipo y responsable de categorías inferiores, y estuve trabajando bastante con los jugadores jóvenes del primer equipo y algunos del equipo vinculado en temas que tenían que ver con prevención de lesiones, prevención de asimetrías musculares, un poco elementos que pueden ser predisposicionales después a padecer alguna lesión deportiva. Y bueno, esta es la última experiencia, digamos, que he tenido, al margen de. Luego con Dani también, desde hace tiempo, él tiene un proyecto de M-Training. Todos los veranos trabajamos con deportistas fundamentalmente del EPORO y ACB en postemporada, en off-season, y con este proyecto también llevo bastante tiempo trabajando con Dani. Y es un proyecto distinto en el que él coge más un rol de, digamos, de entrenador, porque trabajan bastante temas de mecánica de tiro, etcétera. Y el tema de la preparación física, que él es la que, digamos, trabaja durante todo el año, nos la destina un poco más a algunos colaboradores, entre los cuales pues estoy yo. Bueno, la idea de entrevistarte, Javier, era un poco hablar más de esta parte académica y de cómo todo ese bagaje, ¿no?, en el mundo profesional, más del campo, también tiene cierta vinculación, ¿no?, con la parte académica, ¿no?, y cómo podemos incluir algunos aspectos de la investigación y del campo de los estudios de la ciencia del deporte en la práctica diaria. Estabas comentando que eres el director del Centro de Estudios de Deporte y Actividad Física de allí de la Universidad de Vic. ¿Qué es el centro exactamente y qué objetivos persigue? A ver, normalmente en las universidades españolas la investigación se vertebra alrededor de grupos de investigación, que son los que van pasando diversas acreditaciones. En el caso de Cataluña, pues es la convocatoria SGR, que categoriza los grupos en diversos estadios en función un poco de su producción, su capacidad de captación de recursos, etcétera. En la Universidad de Vic hubo un momento que de alguna manera se percibió o se notó que estos grupos, como eran de áreas diferentes y en muchos casos estaban enraizados en facultades distintas, acababan por no colaborar demasiado entre ellos, cuando en muchos casos estas colaboraciones eran posibles, ¿no? Y entonces, a lo mejor nosotros que hablábamos de grupos en nuestra facultad ligados al grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, si queríamos hacer algo que tenía que ver con tecnología del deporte, nos acabábamos yendo al INEF o a la UPC, cuando en realidad nosotros tenemos una facultad de ciencia y tecnología con profesores que son capaces de ayudarnos de la misma manera que el profesorado de otras universidades, ¿no? Entonces, para intentar conseguir que hubiera una cierta transversalidad entre esos grupos que de alguna manera tenían un objeto de estudio común, se crearon lo que se llaman los centros de investigación y transferencia del conocimiento en nuestra universidad. Y el nuestro, el CEAF, es uno de ellos. Entonces, mi función, digamos, es estar por encima de los grupos de investigación, intentando coordinar un poco las acciones entre ellos, intentando buscar esa transversalidad y también, por qué no decirlo, intentando buscar algunos medios y recursos para estos grupos, ayudándolos cuando hay una convocatoria competitiva o cuando se tiene que buscar un partner para un proyecto de transferencia del conocimiento, porque en realidad los grupos de investigación en las universidades están muy poco profesionalizados y la gente que los lidera, los coordinadores, pues tienen una carga docente muy importante en muchos casos y no tienen esa capacidad para buscar recursos. Entonces, se crearon estos centros para intentar aglutinar esas iniciativas e intentar de alguna manera dar soporte a la actividad de los grupos. Y en el caso del nuestro, pues se creó en 2015
Yo primero estuve 2 años como director interino, luego la plaza salió a concurso, yo me presenté y bueno, pues una comisión de selección decidió que yo era la persona adecuada para seguir con el proyecto, que es un proyecto que como máximo, por normas de organización y funcionamiento interno de la universidad, yo puedo liderar durante 8 años. 4 con 4 prorrogables y a partir de ahí, pues en principio, cualquiera de mis compañeros o de la gente que está en la dinámica del laboratorio, pues deberían asumir ese rol y yo debería pasar a un papel más secundario. Uh-huh. Comentas que te encargas de la parte más de la coordinación de los diferentes grupos que pueden estar implicados en la Universidad de Vic, la Universidad Central de Cataluña. Preguntarte, ¿podrías resaltar algunas de las líneas de investigación que tengáis en marcha y sobre las que estéis trabajando de forma así más? Sí, nosotros el tema de las líneas es un tema al que le hemos dado mucha importancia y le hemos dedicado mucho tiempo porque creemos que al final, por ejemplo, la captación de estudiantes extranjeros, gente que quiera venir a hacer doctorado con nosotros, etcétera, depende mucho del perfil que marquemos con nuestras investigaciones. Y ese era un tema que había quedado muy difuso en los primeros grupos de investigación que se habían creado en la universidad, porque se habían intentado crear grupos que de alguna manera presentaran las credenciales para después ir pasando las evaluaciones SGR, conjuntando investigadores que en realidad acababan investigando deporte, actividad física, educación física, pero desde puntos de vista muy distintos. Eso poco a poco en la universidad ha ido cambiando, esos grupos han ido creciendo y en algunos casos dividiéndose y al final hemos podido de alguna forma ir afianzando algunas líneas de investigación propias. Nosotros ahora tenemos 4 áreas identificadas, que son las que nos interesan más. Una es todo el tema de salud del deportista, en la que ahí tenemos desde control de cargas de entrenamiento a recuperación en el deporte, a temas de nuevos programas o protocolos, metodologías de entrenamiento que nos puedan ayudar a mantener la salud del deportista. Dentro de salud del deportista hay un tema que nos interesa mucho, que es el de prevención de lesiones, pero esa prevención de lesiones nosotros estamos cada vez dedicándola más a deportista joven, porque creemos que es uno de los nichos que existen y además pensamos que es una de las poblaciones que está menos tratada en la literatura y en los estudios científicos y que en muchos casos muchas lesiones de las que vemos en edad adulta vienen por toda la mochila que tienen los deportistas en etapas de formación y porque no se ha trabajado suficientemente bien con ellos. Luego, digamos que hay otra línea que nos interesa bastante, que es la línea de tecnología y deporte. Nosotros consideramos que somos bastante competentes, sobre todo en la usabilidad de estos dispositivos, es decir, desde nuestro centro no se busca tanto el diseño de dispositivos, sino que lo que se busca es, digamos, lo que se denomina en inglés la knowledge translation, es decir, el poder explicar a los entrenadores qué pueden hacer con esos dispositivos y a partir de qué variables de esos dispositivos pueden tomar decisiones, que es una cosa que no está tan clara y que muchas veces las empresas, evidentemente, por conflicto de intereses, pues, te dicen determinadas cosas que luego la realidad nos muestra que no son tan así, ¿no? Una tercera es una línea que a nosotros nos gusta mucho y que últimamente no hemos desarrollado tanto, pero que originalmente es la de mi tesis doctoral y es una de las líneas en las que yo he trabajado con otro de los miembros del laboratorio, que es Martí Casals, que es la línea de performance analysis, de análisis del rendimiento deportivo. Ahí pues es utilizar sobre todo la estadística avanzada, métricas, algunos elementos que nos permiten intentar buscar algunas cuestiones de manera más, a nosotros nos gusta decir más contextualizada dentro del deporte para poderlo entender mejor. Y luego, por último, tenemos una línea que lidera una compañera que se llama Ana María Señé, que es una línea de lo que se denomina internacionalmente Movement Integration, que es todo el tema de cómo conseguir que las escuelas tengan actitudes más activas, sobre todo, no tanto para mejorar los niveles de actividad física per se o la salud de los niños, sino sobre todo por el retorno que eso tiene en el rendimiento académico. Es decir, hay muchos estudios que demuestran que cuando integras movimiento dentro de las aulas, evidentemente los niveles de actividad física suben y la salud de los alumnos mejora, pero también mejora el rendimiento académico. Y nosotros este es un tema al que le estamos dedicando tiempo, diseñando algunos proyectos específicos en algunos contextos porque nos interesa bastante y creemos que se puede relacionar también con otras iniciativas que hay para reducir la obesidad, etcétera, y que acabarían siendo pues un win-win, ¿no? Si yo mejoro la salud, pero a la vez también mejoro el rendimiento académico y sobre todo mejoro mucho
la satisfacción de los niños respecto a esas actitudes de movimiento en las aulas, pues puede ser un elemento importante. Y esas son un poco las 4 grandes líneas con las que estamos trabajando ahora mismo en el centro. En cada una de estas líneas, Javier, ¿tenéis abiertos ya, o sea, trabajos que estén desarrollándose? O sea, entiendo que todas están desarrollando ya trabajo, ¿no? Todas han desarrollado trabajos en algún momento o todas son foco de interés. No quiere decir que tengamos proyectos en todas a la vez porque a veces es complicado. Depende un poco de los partners que te encuentras en cada momento. Por ejemplo, en el tema de tecnología y deporte, pues hemos tenido algunas validaciones de producto, algunas empresas que se han acercado a nosotros con temas que eran interesantes en un momento determinado y que quizás no han tenido continuidad. Lo que sí que tenemos nosotros es un investigador senior a cargo de esa línea que intenta de alguna manera buscar acciones que permitan impulsarla, pero todo y que ahora en el laboratorio ya somos unos cuantos, tampoco tenemos el personal suficiente como para que cada línea tenga una gran entidad. Es decir, que al final el trabajo que se está realizando en cada línea también es un poco coyuntural y depende un poco de las circunstancias con las que nos encontramos. Pero sí que es verdad que intentamos que todas vayan para adelante de una forma o de otra. Sobre la primera línea que comentabas del cuidado de la salud del deportista y hacías mucho hincapié en esta parte de la prevención de lesiones, especialmente en la población deportista más joven, ¿tiene algún tipo de encaje con lo que bueno, nosotros hemos podido ver en internet y la difusión que hacéis del programa de talento deportivo de Osona? Totalmente. Este programa de talento deportivo es un proyecto que es iniciativa nuestra, pero que se tira adelante gracias a la colaboración de ayuntamientos de la comarca, e intenta reproducir un poco a algunos proyectos similares que yo he visto en otros contextos cuando he podido hacer alguna estancia de investigación. Sobre todo en Norteamérica, en Australia, hay muchos proyectos similares en los que las universidades intentan trabajar con deportistas de la comunidad. Las universidades norteamericanas, a pesar de que sean públicas, reciben mucho dinero de lo que ellos llaman donors, es decir, gente que normalmente son estudiantes que ahora tienen una buena posición social y que de alguna forma quieren devolver en forma de aportación económica, mostrar en forma de aportación económica el agradecimiento que ellos tienen por la universidad, por un elemento que les ha hecho prosperar socialmente. Y entonces, en muchos casos, en ámbito de deporte, lo que hacen es intentar trabajar con deportistas jóvenes. Y nosotros intentamos, de alguna forma, replicar un poco este modelo. Lo que nosotros hacemos allí es, hacemos unas convocatorias públicas entre las entidades que de alguna manera tienen deporte de tecnificación o de rendimiento o alto rendimiento en la comarca. Ellos presentan toda una serie de candidaturas y a partir de una valoración totalmente objetiva, con unos baremos que nosotros tenemos similares a los que se utilizan en los programas de alto rendimiento, tanto nacionales como autonómicos, determinamos qué deportistas obtienen plaza. A partir de aquí, el servicio que se les presta en nuestro centro es que vienen 2 días a la semana y nosotros trabajamos fundamentalmente en 2 áreas. Uno, la prevención de lesiones, que sobre todo tiene que ver con la mejora de la condición física y evidentemente a un nivel muy general para que no tenga ningún tipo de interferencia con el trabajo específico que ellos pueden hacer en sus clubes. Y luego con temas de coordinación mediante el aprendizaje diferencial, porque sabemos que los niños hoy en día, pues en muchos casos, en nuestro contexto, empiezan a practicar deporte cuando son muy jóvenes y eso hace que acaben practicando la misma disciplina deportiva durante mucho tiempo, restándoles mucho bagaje motriz, porque además muchos de los chicos y chicas que vienen a nuestro centro tienen la educación física escolar convalidada. Con lo cual nos encontramos que juegan muy bien a tenis de mesa, pero luego son incapaces de golpear una pelota con los pies de forma medio decente, ¿no? Y nosotros evidentemente nos posicionamos por un aprendizaje muy multilateral en el ámbito de la coordinación y entonces trabajamos algunas de estas habilidades y capacidades. Luego también complementamos el trabajo que ellos hacen con valoraciones funcionales y evidentemente intentamos trabajar con una tecnología que tenemos en el laboratorio que nos permite monitorizar todo su trabajo de fuerza al que los clubes de los que provienen no tienen acceso y todo este trabajo se hace siempre de manera muy abierta y muy transparente porque los clubes pueden asistir a las sesiones, los entrenadores, los directores técnicos y además les pasamos todos los contenidos que van a trabajar todos los deportistas semanalmente antes de que se hayan realizado para que ellos puedan de alguna manera prever qué es lo que los chicos van a trabajar en nuestro proyecto de talento deportivo y a partir de ahí que no haya ningún tipo de incompatibilidad con el trabajo que ellos van a hacer o que ese trabajo no se solape. Es decir, al final lo que nosotros intentamos es que nuestra ayuda sea un elemento adicional, no que sea un elemento
que al final, por el hecho de que no esté bien coordinado, no acabe teniendo ningún valor para ellos. Y estamos contentos porque nos está funcionando muy bien. Este año hemos tenido 2 ayuntamientos y el año que viene en principio vamos a tener un tercero. Estaremos, porque también tenemos 3 deportistas de la misma universidad. La universidad, entre los deportistas, estudiantes que obtienen la consideración de deportistas de alto nivel en la universidad mediante el trámite que la universidad tiene para que entren en su programa de tutoría, también permite que haya 3 de ellos que tengan una beca en nuestro proyecto. Y el año que viene, en principio, ya tendremos una veintena de deportistas en el proyecto de talento deportivo. Está funcionando muy bien, estamos muy contentos, los clubes están contentos, los ayuntamientos también, y estamos intentando que el proyecto crezca y que se estabilice y bueno, con buenos resultados. Otra cosa que también aprovechamos para hacer en el proyecto es investigación. Es decir, el hecho de que tenemos a los deportistas todo el año allí con nosotros, pues nos permite hacer algunos trabajos. Por ejemplo, el año pasado hicimos uno utilizando a los deportistas del proyecto como grupo experimental y a compañeros y compañeras suyas que no venían al proyecto como grupo control, y encontramos que los deportistas que habían venido a las sesiones eran más resistentes a la fatiga neuromuscular en algunos de los parámetros que evaluamos, con lo cual, bueno, de alguna manera también validamos o verificamos que lo que estábamos haciendo iba en la línea correcta. Es tremendamente interesante y al final es algo también muy novedoso dentro del ámbito del entrenamiento deportivo, ya sea catalán o español. Yo escuché, bueno, hace poco hicimos una entrevista también a Carlos Ramírez, él es un investigador en Leeds Beckett University, y él nos hablaba de también un poco un modelo similar centrado muy en el rugby, de cómo a través de las universidades y los centros de investigación de las universidades se vinculaban a las diferentes categorías del rugby y demás. Entonces me parecía muy interesante, y otras, ahora tú sí que comentabas que a lo mejor es un modelo más extendido del que yo al menos personalmente lo conozco, pero sí que lo había escuchado con el Talentódromo, ¿no?, de Portugal, un grupo portugués que trabaja mucho sobre esta línea. No sé si fue también eso, una de las partes que pudiera ser como de referencia, ¿no?, para montar este tipo de... Sí, yo tuve la oportunidad de ir a visitar a Jaime Sampaio, que es el director del Creative Lab del CIDES. Estuve 15 días trabajando con ellos y evidentemente uno de los proyectos a los que le puse más atención es al Talentódromo. Nosotros, cuando yo tuve la posibilidad de ir a trabajar con ellos esos 15 días, ya estábamos desarrollando el proyecto y evidentemente algunas de las cosas que ellos hacen allí pues, nos gustaron y las intentamos incorporar. Lo que pasa es que cada lugar tiene sus idiosincrasias y las circunstancias son un poco distintas. Yo la primera vez que vi un proyecto como este fue en 2013 en la Universidad de Alberta. Yo estaba haciendo una estancia de investigación para acabar mi tesis doctoral y allí evidentemente los medios son muy distintos, el volumen de deportistas con el que trabajan es mucho más alto, tienen también gimnasios mucho más grandes, centros de trabajo que pueden asumir un volumen de gente muy grande porque es donde evidentemente entrenan los deportistas atletas de los equipos universitarios. Entonces ellos ya tienen otras infraestructuras. Pero al final la idea era un poco la misma. Y bueno, nosotros hemos afirmado nuestras características en algunos temas y creo que también hemos encontrado nuestros hechos diferenciales, pero al final creo que el objetivo de todos estos proyectos sí que es común, que es ayudar a los deportistas a crecer, intentar evitar lesiones de sobreuso futuras. Y luego cada uno pues con sus ideas trabaja a lo mejor algunas cosas de una forma o de otra, pero la verdad es que el trabajo que hacen en Portugal es muy interesante y sí que nos sirvió un poco como fuente de inspiración y además yo es una cosa que públicamente he reconocido muchas veces sin ningún tipo de problema. Bueno, yo tengo pendiente a ver si hemos mandado algún correo para poder hablar con ellos también sobre la experiencia que ellos tienen allí, a ver si tenemos suerte de poder entrevistar ya sea a alguno de los investigadores que está allí, o sea Jorge, Nuno o lo que sea. Sí, a George o a Nuno, que son los que se encargan más del proyecto, seguro que ellos tendrán interés en explicaros todo lo que hacen porque son muy buena gente. Aprovechando para hacerte estas últimas preguntas antes de cambiarte la temática de la entrevista, a nivel de los perfiles de los deportistas que ¿buscáis algún perfil en concreto o simplemente se apuntan y pasan un tipo de entrevista? No lo sé. No, nosotros las solicitudes tienen que pasar siempre por club, porque, bueno, yo tengo una experiencia dirigiendo el programa de tecnificación de la Federación Catalana de Voleibol, que en este caso está en el Centro de Tecnificación Deportiva de Esplugas de Llobregat. Y lo que no queríamos en ningún caso es que los clubes no estuvieran de acuerdo en que los deportistas trabajaran con nosotros, porque cuando yo he vivido situaciones como esa, acaban siendo una fuente de conflictos constante.
Entonces, la convocatoria tiene que venir obligatoriamente por un club. ¿Qué se le pide al club? Que sea un club que tenga objetivos competitivos. Es decir, que no sea un club donde se practique deporte pues, para inculcar valores o cualquier otra cosa que es totalmente lícita, pero que no estaría dentro del objeto de lo que nosotros estamos intentando trabajar, ¿no? A partir de ahí, lo que se mira es que los deportistas sean deportistas de tecnificación y que tengan cierto interés por el deporte de alta competición. Es decir, son niños y niñas que a lo mejor ahora mismo no han decidido que van a ser deportistas de élite, pero como mínimo sí que tienen el interés. Y luego la vida pues ya pondrá a cada uno en su sitio. Sabemos que hay gente que gana con 12 años y que con 14 abandona el deporte. Nosotros lo que intentamos es que no ocurran estas cosas. De hecho, en este proyecto este año ya hemos entrado a algún asesoramiento en temas de nutrición con Álvaro One. Y tenemos contemplado que conforme tengamos más recursos también podamos incorporar el tema de la psicología, porque creemos que son elementos que nos pueden ayudar, por ejemplo, a prevenir un burnout, que son cosas que en estas etapas pasan. Es decir, yo estoy jugando a tope a tenis de mesa o compitiendo en ciclismo con 14 años de manera muy intensa, pero cuando luego el nivel de los estudios es más exigente y veo que mi progresión deportiva se está cortando por cualquier motivo, pues abandono y decido que no sigo ese camino. No pasa absolutamente nada. Pero sí que intentamos, de alguna manera, que desde el proyecto se dé soporte a esos deportistas para que estas situaciones indeseadas no ocurran. A partir de ahí, como la evaluación se hace por currículum, pues cuando nosotros, por ejemplo, hemos impuesto un límite de deportistas por entidad, no pueden tener más de un número determinado para que no haya determinadas entidades que a lo mejor a nivel de equipo obtienen resultados muy buenos y 4 o 5 de sus deportistas pueden optar a plaza, porque eso nos parecería que le quita un poco de democratización al proyecto, pero a partir de ahí normalmente las candidaturas que nos presentan son en todos los casos candidaturas más que procedentes para poder incorporar a los chicos al proyecto. Hemos intentado hacer muchas reuniones con los clubes, preparatorias, hacemos un trabajo de seguimiento con las entidades muy importantes y creo que les hemos comunicado bien quién es el tipo de deportista que queremos. Sí que es verdad que en la primera edición nos encontramos con un perfil muy top de deportistas. En ediciones posteriores no ha sido así, pero al final tampoco es ese el perfil de deportista que nosotros necesitamos, porque los deportistas que evidentemente son muy top ya acaban por tener recursos propios para poder tirar adelante sus entrenamientos y sus rutinas de trabajo y contratar profesionales para que les ayuden. A nosotros nos interesa más el deportista que se encuentra, digamos, en la mitad de la pirámide, si habláramos de un sistema de selección de talentos piramidal, que es el que muchas veces está en ese momento de decidir si acaba por apostar por el deporte o no, y queremos que el participar en el proyecto sea un elemento que les anime a hacerlo. Y en relación, claro, todo esto a nivel teórico y así charlándolo suena como muy bien, pero a nivel de la parte más metodológica del día a día, es decir, ¿cuántas personas se responsabilizan del deportista? ¿Cuántas personas participan en todo este proceso para que, como comentabas, ¿no?, el club tenga la información previa, no se solapen contenidos, no haya mala gestión de las cargas de trabajo? Nosotros la estructura que tenemos es, hay una dirección del proyecto que la ostento yo, que soy el que marca un poco las bases metodológicas. Luego tenemos un técnico principal, que es Jordi Merino, que es un egresado de la Universidad de Vic, que es el preparador físico del Patí Voltregà y el preparador físico de la selección nacional femenina de hockey patines, que es el que hace todo el trabajo del día a día con los deportistas, recibiendo un soporte de un segundo técnico, y ese segundo técnico tiene un perfil distinto en función un poco de las posibilidades que tenemos para hacer una contratación o a veces utilizamos algunos alumnos de prácticas de cuarto que tienen interés por participar en el proyecto. Nosotros intentamos que sean alumnos que hagan prácticas extensivas para que así puedan hacer un seguimiento de los deportistas todo el año. Los deportistas reciben 2 sesiones a la semana de 45 minutos, se agrupan en función de los horarios que ellos tienen disponibles para compaginar con su vida académica y su vida deportiva, que esta es una de las cosas que nos cuesta más. Entonces, en función del año, a veces tenemos entrenamientos a las 7 de la mañana, a veces tenemos entrenamientos a las 3 de la tarde, va un poco en función de cómo podemos colocar los diferentes horarios para que sean totalmente compatibles con lo que ellos hacen. Y luego lo que también se pide a todas las entidades es que haya un interlocutor para el proyecto. Esa persona, que bien puede ser entrenador, bien puede ser preparador físico, bien puede ser el director deportivo, cada entidad lo determina de forma diferente, es el que recibe toda esa información y es el que viene a las reuniones que hacemos de seguimiento, que como mínimo son 3 al año, en las que explicamos cómo estamos trabajando, un poco los objetivos, el seguimiento que se hace de los deportistas,
pero luego, evidentemente, los referentes que tenemos en cada entidad pueden ir facilitándonos información que sea sensible para ir compaginando el día a día, como por ejemplo si hay deportistas que se tienen que marchar fuera por competiciones, etcétera, y ese proceso está funcionando relativamente bien. Luego, para las actividades que hacemos puntuales, pues contratamos personas que estén vinculadas al proyecto, que evidentemente tengan experteza en el tema. Por ejemplo, con el tema de nutrición, pues hemos trabajado con Alba Reguant, que es profesora nuestra de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Bienestar. Para el tema de psicología, pues está Marcela Herrera, que también es profesora de nuestro departamento. Y, bueno, intentamos que sea gente, evidentemente, que tengan un muy buen perfil para que esas actuaciones que nosotros hacemos en el proyecto pues puedan tener el máximo retorno posible a los deportistas. Bueno, creo que en verdad podríamos seguir hablando de esto también largo y tendido, también un poco más de la propuesta más específica, porque entiendo que la persona que se encarga de planificar todo este trabajo al final toca muchos deportes diferentes, no solo uno, por tanto también tendrá una riqueza, ¿no?, como profesional muy grande, por lo que, bueno, no solo para los deportistas es un beneficio sin duda de la comarca de Osona, sino también para los profesionales que estáis implicados en el desarrollo de todo este talento, ¿no? Así que, bueno. Sí, nosotros creemos que sí. De hecho, el proyecto tiene también una derivada de formación. El primer año lo que hicimos fueron unas sesiones explicando la metodología del proyecto, un poco los algoritmos con los que nosotros trabajamos para decidir qué contenidos son los que tiene que trabajar cada deportista, etcétera, que vienen de las valoraciones funcionales que nosotros hacemos. Y todo esto lo abrimos a todos los entrenadores de la comarca, no solo a los que estaban vinculados al proyecto con algún deportista. Y a partir de este segundo año que el proyecto ha caminado, lo que hacemos es una conferencia que también está abierta, en la que hablamos de algunos de los aspectos que son relevantes en el proyecto. Por ejemplo, este año hemos tenido a Julio Calleja, que nos vino a hablar pues, de recuperación en deporte de formación y tal. Y, bueno, fue una sesión con un gran seguimiento, una muy buena asistencia, porque evidentemente el perfil top del ponente, pues así de alguna manera generaba el reclamo. Y bien, seguimos un poco en esta línea. Hacemos también una sesión siempre a final de año, un poco como cierre del proyecto, con un padrino de cada promoción. El año pasado fue Ander Mirambell, este año va a ser Ana Casarramona, que también es una egresada nuestra, que es jugadora internacional de hockey patines. Y bueno, les entregamos un diploma a los deportistas e intentamos pues, que también se sientan afortunados por el hecho de poder participar en el proyecto, porque además hay unos límites de edad y hay un límite de tiempo en el que se puede permanecer en el proyecto. Nosotros tenemos pensado que no se pueda seguir en el proyecto más allá de 3 años, para que también haya una cierta rotación entre los deportistas que participan. Creemos que con 3 años ya se han podido consolidar determinados efectos del entrenamiento que nosotros hacemos y determinados aprendizajes, y es interesante pues, que vaya habiendo cierta rotación entre los deportistas, porque la ciudad de Vic, además, a pesar de ser una ciudad pequeña, es una ciudad con un tejido deportivo muy, muy interesante. Y, bueno, creemos que con esta dinámica favorecemos al máximo de entidades deportivas posibles, que ha sido siempre uno de los elementos importantes en nuestra filosofía de trabajo. Bueno, lo que te decía, Javier, que yo al final podríamos seguir hablando más concretamente de esto, pero también teníamos hablado contigo que hablaríamos sobre otras temáticas que tampoco difieren mucho. Es decir, al final lo que te voy a preguntar ahora, que es sobre la aplicación del conocimiento más científico, también lo hacéis dentro del centro. Por tanto, te lanzo una primera pregunta. Ahora, en los últimos años, el perfil del egresado en ciencias del deporte, seguramente debido a la actividad o la voluntad de muchos de los profesores en ciencias del deporte, cada vez empiezan a aplicar más el método científico en el día a día, ¿no? Cada vez empiezan a leer más publicaciones, empiezan a extraer más información y tratan de aplicarla. Una pregunta, que tú estás dirigiendo proyectos de este tipo. En el caso de preparadores físicos que nos estén escuchando y quieran aplicar, ¿no? Quieran empezar a buscar información sobre cómo aplicar el método científico, ¿por dónde empiezan, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas fuera de la universidad que pueden usar los preparadores físicos para empezar a nutrirse y aplicar? Mira, este tema que me comentas para nosotros es tan importante que, de hecho, tenemos un bloque de evidencia científica aplicada al entrenamiento deportivo en la asignatura de entrenamiento deportivo 2. Porque al final hay uno de los fundadores del movimiento Evidence-Based Medicine, que se llama David Sackett, que tiene una frase que a mí me gusta mucho. Él habla con estudiantes de medicina, pero se puede aplicar igualmente a los estudiantes de ciencias del deporte, y es que cuando los tiene en clase les dice que todo el conocimiento que se está impartiendo en las aulas, en 5 años ya no será un conocimiento válido.
el problema principal que tienen es que nadie les puede decir qué parte de ese conocimiento de aquí 5 años no va a ser válido. Con lo cual, lo más importante o lo más relevante o lo que nosotros creemos que es fundamental es enseñar a nuestros alumnos a interpretar esa información, a cribarla, a buscar esas fuentes y sobre todo que sean fuentes que de alguna manera sean fiables. Entonces, nosotros con estos alumnos de entrenamiento 2, durante ese mes, trabajamos los niveles de evidencia científica, trabajamos un poco la calidad de las publicaciones científicas, les damos algunos elementos para que en el futuro, cuando tengan que buscar alguna información, tengan el criterio intentando encontrar esa información. Porque además estamos en un momento en el que el acceso a la información es más rápido y más fácil que nunca, pero la verdad es que también hay mucha información de muy poca calidad, porque nosotros detectábamos que muchos de nuestros estudiantes acababan usando blogs, acababan usando redes sociales. Estos elementos pueden ser interesantes si detrás hay una autoría científica, hay un cierto nivel de rigor en lo que se está exponiendo allí, pero también pueden llegar a ser muy peligrosos porque evidentemente en muchos casos se basan simplemente en opiniones y no necesariamente en opiniones expertas o en opiniones que vengan refrendadas por la evidencia científica. Yo creo que los profesionales del entrenamiento lo que tienen es que identificar algunos lugares o algunos nichos de ese conocimiento que sí que venga de alguna forma respaldado por la evidencia científica. Ahí hay asociaciones, por ejemplo, que llevan muchos años trabajando para intentar de alguna forma tirar adelante este conocimiento aplicado y una de ellas con la que yo colaboro habitualmente con la rama española es NSCA, que a través de sus publicaciones, el Journal of Strength and Conditioning Research, el Strength and Conditioning Journal, intenta de alguna forma divulgar conocimiento que se puede aplicar sobre todo al campo de la preparación física. Pero no es el único. Existen muchas revistas científicas que intentan que haya aplicaciones prácticas en los manuscritos que se les envían para que de alguna forma rápida la gente pueda identificar qué es lo que transpúa de esa publicación a lo que yo necesito en el día a día, en el campo aplicado. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente no tiene las competencias como para poder juzgar si esas publicaciones son adecuadas, si no son adecuadas, si tienen un nivel de evidencia científica alto detrás o no. Y esa es una de las competencias que nosotros estamos intentando dar a nuestros alumnos para que de alguna forma puedan tener ese elemento de juicio de valor para poder seguir incorporando estos contenidos en el futuro. Pero evidentemente yo sí que me posiciono y todo y que hay una parte de la experiencia personal y del bagaje profesional que es muy importante en las ciencias del deporte, pero yo me posiciono bastante por utilizar como primer elemento la evidencia científica. Es decir, si al final una cosa tiene evidencia, a mí me tiene que servir como línea base, como baseline, para decidir qué es lo que yo trabajo y a partir de ahí es cierto que mi capacidad de entender eso y de aplicarlo en un contexto concreto, con unos deportistas concretos, con unas realidades concretas, va a ser muy determinante. Pero tenemos que partir de unos supuestos de evidencia científica básicos, porque a ningún médico se le ocurriría recetar un fármaco que no tenga detrás ensayos clínicos que de alguna manera avalen su evidencia y el hecho de que tenga efectos secundarios mínimos. Entonces, nosotros al final tenemos que ir en la misma línea y yo creo que esto no deslegitima el hecho de que la experiencia y el bagaje profesional sea muy importante, sino que al contrario, nos refuerza en nuestra profesión y nos ayuda a ser mejores. Sí, al final siempre después también se habla de punto de profesionalidad, de que a veces, y el reconocimiento social que la profesión, las diferentes profesiones en el ámbito del deporte no tienen o no están alcanzando, ¿no? Y seguramente, esto como comentabas, el ejemplo de la medicina, o ejemplificarlo a través de la medicina, no pensaríamos en ningún caso que un médico nos pudiese recetar un fármaco o incluso intervenir o hacer una valoración, ¿no? Algún tipo de exploración sin que eso esté, digamos, referenciado. A la hora de buscar la información, existen diferentes niveles de evidencia científica, ¿no? De diferentes tipos de trabajo. ¿Cuáles son y cómo podemos diferenciarlos? Bueno, evidentemente los que tienen más nivel de evidencia científica detrás son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que son los que agrupan a una gran cantidad de estudios para poder ser más concluyentes después a través de unos cálculos de la medida del efecto de que lo que nosotros estamos intentando aplicar tiene el efecto que nosotros deseamos. Evidentemente esas revisiones sistemáticas y metaanálisis deben ser de ensayos aleatorizados para que tengan
mayor valor. A partir de ahí, pues hay otros niveles de evidencia científica diferentes. El principal problema que tenemos, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias del deporte, y es una de las limitaciones importantes, es que cuando queremos hacer esos ensayos, llamémosles clínicos aleatorizados con deportistas profesionales, esto es totalmente inviable, porque nadie te permite dentro de un grupo de alto rendimiento establecer grupos controles y grupos experimentales, aplicar una intervención a una parte del grupo y no aplicarla a la otra parte, con lo cual automáticamente todo lo que se está realizando en deportista de alto nivel es más observacional, acaban siendo estudios de evidencia científica normalmente 3, que, bueno, que sí que tienen cierta aplicación, pero que evidentemente no tienen la misma por el hecho de que no se puede comparar con un grupo que no ha realizado esa intervención o ha realizado una intervención distinta, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que intentar conseguir en el futuro en el ámbito de las ciencias del deporte es convencer a los entrenadores de que en determinados momentos sí que nos permitan establecer ese tipo de protocolos para poder observar cosas. Lo que pasa es que esto es complicado porque nos encontramos en una época en la que los equipos se están volviendo más impermeables que nunca con sus datos, porque creen que el hecho de tener esos datos les da valor añadido en el momento de analizarlos. Entonces, curiosamente, en la época del Big Data es cuando los equipos profesionales están limitando más la utilización de los datos que se pueden obtener de monitorización con GPS o de lesiones deportivas que ellos están sufriendo, para hacer estudios que al final acaban de alguna manera beneficiando a todo el mundo. Y esa es un poco una de las limitaciones que tenemos ahora mismo. Cuando encontramos estudios con evidencia científica alta, muchas veces se hacen en estudiantes de educación física, en gente moderadamente activa. Claro, a veces creerte que los resultados que puedan venir de perfiles así sean extrapolables a deportistas de alto nivel es muy cuestionable. Y yo creo que ese es un poco el gap que tenemos ahora mismo, y que estamos intentando solucionar con algunos estudios que sean a lo mejor menos invasivos, con la información que procede de equipos de deportes colectivos de ámbito profesional, intentando estar dentro de sus círculos de confianza, y en ese sentido, pues el hecho de ser gente con un bagaje en deporte de alto nivel siempre es un elemento que nos ayuda, porque nos podemos acercar a las entidades deportivas que están trabajando en alto nivel con más facilidad que en una situación a lo mejor donde nos perciban como un elemento externo o nos vean como al típico científico con bata, que al final después no va a acabar generándome ningún tipo de retorno de la investigación que está realizando, que este es otro de los temas que es muy criticable en los ámbitos de investigación científica, que vamos allí, aterrizamos con paracaídas, tomamos muestras, lactatos, no sé qué, hacemos la investigación, publicamos el paper y ahí se acaba nuestra aportación. Eso no puede ser así, porque evidentemente eso genera aún más reticencias por parte de los cuerpos técnicos a abrir sus puertas a investigaciones futuras. Una pregunta un poco más personal, Javier. En tu caso particular, hablando de estos niveles de evidencia científica, los tipos de trabajo que podemos encontrar dentro de la investigación, ¿qué estrategia utilizas para cuando abres un paper, una publicación nueva que quieres leer? ¿Qué estrategia utilizas para empezar a leer? ¿Por dónde empiezo? El otro día teníamos una conversación divertida. Tenemos pues como todo el mundo, un grupo de WhatsApp con la gente del laboratorio. Y bueno, salió el tema y era por dónde empezaba todo el mundo, ¿no? Martí Casals, que es estadístico, nos decía que él empezaba siempre por los métodos. Yo la primera cosa que miro son las aplicaciones prácticas, si las tiene. Y si no tiene aplicaciones prácticas, miro las conclusiones, que normalmente es donde se redactan las aplicaciones prácticas si no hay un apartado específico de aplicaciones prácticas. Porque a mí lo que me interesa es qué cambia de mi práctica o qué puede potencialmente cambiar de mi práctica de ese artículo. Al final, estamos recibiendo artículos cada día, se están publicando cada día. Si estás suscrito a los mails que te avisan de los nuevos artículos de cada publicación, a mí me llegan 3 o 4 a diario. Es imposible leer toda esa información. Ya no hablamos de conseguir esos artículos si son de acceso cerrado, etcétera, que eso también tiene sus dificultades. Pero bueno, salvando esas dificultades que los que trabajamos, digamos, en universidades lo tenemos más fácil para conseguir los manuscritos, al final el volumen de información continúa siendo inabastable. Entonces yo lo que intento es plantearme un poco eso. Si tengo acceso al paper o a través de las últimas líneas del abstract, mirar qué cambia, qué me aporta. Si veo que es una cosa que realmente me cambia alguna de las ideas que yo tengo o me reafirma alguna de las que yo tenía y me parece interesante, pues es cuando le dedico tiempo a esa lectura. Si no, pues evidentemente pasan por debajo del radar.
Por ejemplo, a mí las de deportes individuales me pasan mucho por debajo del radar. Y si son de deportes en los que yo no tengo mucho interés, pues también, ¿no? Porque al final, vuelvo a repetir, es difícil leerlo todo. Es imposible. Ya, no, claro. Lo que pasa es que en tu caso particular, o sea, para Javier Peña, o la conclusión está bien redactada, o a lo mejor puede ser que te pierdas de leer un buen trabajo, ¿no? Claro, tendrás que poner un filtro porque, como bien comentas, es que es inviable, ¿no? Hay listas pendientes de artículos que nunca se acaban. Sí, pero por algún sitio tienes que hacer la criba, es lo que te digo. Claro. Esto es como los revisores o como los editores asociados de las revistas a las que se envían artículos, que tienen que decidir en base a algo si ese artículo entra o no entra. Al final es un criterio totalmente subjetivo y que en muchos casos es equivocado. Y están así como que en una revista no te entra y en la siguiente sí. Quiere decir que al final la contribución no era mala. De hecho, los editores normalmente ya cuando te están rechazando los artículos ya te ponen, su artículo no tiene errores fatales. O sea, no se piense usted que lo que me está enviando desde un punto de vista científico es incorrecto o no es adecuado. El problema que tiene su artículo es que no nos genera el suficiente interés y ya está. Y no hay que darle más vueltas. Y eso es así y forma parte del juego. Entonces, bueno, mi manera de cribarlo es a partir de las aplicaciones prácticas, porque yo soy una persona que viene del campo aplicado. No me considero un científico básico, ni me consideraré nunca, seguramente. A mí las investigaciones muy micro me parecen muy meritorias porque necesitan muchos medios, pero no son las que me llaman más la atención. A mí las que me llaman mucho la atención son las que pueden cambiar el día a día de la práctica. Y si son aplicaciones prácticas claras y que van dirigidas a elementos que incluso generan cierta controversia, aún son las que me gustan más. Y creo que esas son las que tienen más posibilidad de ser publicadas, por otro lado, por lo que los editores jefe de las revistas nos dicen. Con lo cual, bueno, supongo que también estoy un poco sesgado por el hecho de que yo también envío papers e intento de que en alguna revista puedan entrar, lógicamente. No, claro. Y ahora, con esto que nos comentas, si coges un artículo, ¿no? Y pasa este filtro primero, el primer filtro que tú tienes de revisar las conclusiones o las aplicaciones prácticas, evidentemente, a pesar de que podamos decir, mira, un artículo en una revista muy reconocida o con un alto factor de impacto, evidentemente no es oro todo lo que reluce. ¿Cómo mides después la calidad metodológica que podemos ver, ¿no? Es decir, para las personas que nos escuchen, vale, las aplicaciones prácticas parecen novedosas, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿El artículo es bueno, no es bueno? ¿Está bien hecho, no está bien hecho? Bueno, yo después seguramente la parte de introducción me la leeré como última cosa. Además, la tendencia últimamente a que las introducciones cada vez sean más cortas y vayan más al grano, con lo cual eso al final es un tema que te amplía a lo mejor alguna referencia que tú no conoces o te adorna un poco el paper, pero no es la parte principal. Yo después del mirar las aplicaciones prácticas, si es un tema que me llama la atención, miré a la metodología, miraré pues en dónde está estudiado, la población, los métodos que han utilizado, las técnicas de análisis estadístico, que eso ya requiere de un poco más de conocimiento como para poder juzgar si realmente esa investigación es buena o no es buena, porque ahí incluso gente muy experta a veces comete errores de interpretación y por eso hay muchos erratums en papers y evidentemente solo la gente muy experta en temas de análisis estadístico pues puede llegar a detectarlos. Pero bueno, si de entrada ya están intentando utilizar procedimientos que tú ves claramente que te llevan a error, pues eso es otro elemento que a mí me va a llamar la atención, ¿no? Y bueno, todos sabemos que hay pruebas estadísticas que tienen más valor buscando asociaciones, sabemos que hay pruebas estadísticas que de alguna manera detrás, y ya no estamos hablando de temas de medida del efecto, de p-valor, que eso es otro tema, discusión importante, pero en función de la metodología que se está usando va a poder ser más o menos concluyente con los resultados que exponen. Y a partir de ahí me miraré un poco la discusión para ver qué es lo que cambia respecto a lo que había con anterioridad. Ese es un poco el procedimiento que sigo yo cuando leo un paper de forma un poco crítica para poder ver si las aportaciones de ese paper cambian o no cambian alguna de las cosas que, vuelvo a repetir, yo he estado haciendo y que pueden ser objeto de generarme cierto interés para poder probar cosas nuevas. ¿Y tendrías algún consejo así como más sencillo para las personas para quien lea papers de maneras, o esté empezando más bien a leer papers, y pueda implementar en su lectura? Es decir, pues aparte del orden, ¿no? Pues yo soy de las personas que mira, pues en tu caso no, pues tienes a lo mejor un conocimiento un poco más avanzado, pues la estadística, ¿no? Que me determinará un poco los resultados y las conclusiones. Entonces,
para alguien que empieza a leer paper de manera ya un poco más de ritmo? Claro, sí. Si son revisiones sistemáticas, la capacidad de generalización de los resultados va a ser más grande. Pero con todo y con eso, una de las cosas que yo aconsejaría a la gente para ver, imaginemos que yo leo una cosa sobre preparación física que me cambia alguna de las prácticas que yo estoy realizando y me genera interés. Yo lo que me voy a mirar dentro de la metodología es en qué población está estudiado, en qué N, cómo han sido los protocolos que se han utilizado para ver si eso tiene alguna capacidad de ser aplicado en mi propio contexto. Es decir, si yo encuentro que ahora tengo que hacer el squat con el BOSU puesto por el canto porque resulta que eso es lo mejor que se ha inventado desde el pan de molde, pero me dicen que lo hacen en niñas de 10 años gimnastas, pues eso evidentemente a mí, que trabajo con jugadores de baloncesto profesionales de alto nivel, me va a generar menos impacto porque la capacidad de transferir eso que han encontrado en esa investigación va a ser menor que si realmente alguien ha estudiado el squat en el canto del BOSU con deportistas profesionales de baloncesto entre 25 y 35 años de un equipo de primer nivel de, no sé, de Liga Adriática, por ponerte un ejemplo. ¿Por qué? Porque evidentemente la capacidad de transferencia de eso que yo estoy observando a mi realidad va a ser mucho mayor. Con lo cual, yo uno de los consejos que daría a la gente que está empezando es que identifique investigaciones científicas que estén hechas en contextos que sean parecidos a los que ellos, en los que ellos están trabajando. Evidentemente, a partir de ahí, pues la medida de la muestra es uno de los elementos importantes. A la que más muestra tenga ese estudio, más generalización va a poder tener, porque tiene más potencia estadística. Pero muchas veces es lo que te digo, cuando se aumentan mucho las muestras, se tiene que bajar la calidad de la muestra o el nivel deportivo de la muestra en nuestro ámbito. Es decir, cuando yo hago estudios con N30, normalmente es en estudiantes de educación física, en voluntarios, no va a ser en deportistas profesionales porque entre otras muchas cosas conseguir una N30 en depende de qué deporte es inviable. Y hoy en día todavía no hay muchos estudios multicentro en ámbito de deporte de alto nivel, que eso es una cosa que yo sé que, por ejemplo, hay determinadas asociaciones, como por ejemplo ASEPREP, que yo conozco bastante bien, como ya sabes, que se están empezando a plantear hacer la misma investigación en diferentes equipos de ACB para poder generalizar los resultados más en tanto en cuanto después se obtenga una muestra que sea mucho más grande, ¿no? Y ellos están hablando un poco para recorrer ese camino, entendiendo que en ASEPREP hay muchos preparadores físicos que son doctores y que tienen cierto interés por la investigación. Yo creo que ese es uno de los elementos importantes para poder determinar si realmente lo que voy a leer es una cosa que a mí me interesa o no me interesa. Y luego, con el tema de la estadística, que es uno de los grandes escollos, una de las grandes dificultades que la gente se encuentra, al final esto es una cuestión de ir leyendo. Y conforme tú ya vas leyendo y vas viendo los procedimientos replicados en un artículo o en otro, te vas dando cuenta de si ese procedimiento tiene más o menos valor. Al final, por ejemplo, se han utilizado durante mucho tiempo las correlaciones, ¿no? Las correlaciones tienen el valor que tienen. Al final, esos son nubes de puntos que están acercando valores que no implican causalidad y que, por ejemplo, tienen menos valor los resultados que vienen de estudios que utilizan correlaciones, aunque sean estadísticamente significativas, que no se utilizan unas pruebas de inferencia estadística que ya tengan, de alguna manera, que buscar que ese modelo tenga más fuerza que no a lo mejor simplemente dos valores que se están aproximando. Entonces, eso al final, pues uno, evidentemente, si en la carrera se estudia algo de estadística, esto ya te lo explican, los tipos de pruebas y qué es lo que esos tipos de pruebas te indican, pero si no es un tema que te quede muy cercano, al final vas leyendo, te vas formando un poco en el tema y tú mismo ya vas percibiendo si los procedimientos que se han utilizado en ese estudio son procedimientos que realmente tienen alguna base como para después afirmar lo que se afirma en ese paper. Y creo que eso también es un elemento relativamente importante, pero que a lo mejor necesita un cierto nivel de experteza. Y como en el ámbito de ciencias del deporte lo de la estadística acaba siendo una cosa que estudiamos, pero muy puntualmente, también yo recomiendo a la gente que no tenga ningún tipo de vergüenza de rodearse, de asesorarse, de preguntar y de hablar con gente que sepa del tema mucho más que nosotros. Nosotros, por ejemplo, yo reconozco abiertamente que cuando en el laboratorio hemos incorporado gente que tiene esta experteza, hemos crecido mucho. Porque al final, cuando hay dudas metodológicas o hay algún elemento que no acabamos de tener claro, el poder tener una voz autorizada que te explique cómo hacerlo mejor o cómo utilizar modelos mixtos o cómo acabar de pulir unos resultados o la visualización de datos para intentar enriquecer un poco más las propuestas que nosotros hacemos,
pues acaba siendo un elemento importantísimo en la investigación. Sí, resalto de este bloque que teníamos previsto de charlar, resaltar dos cosas. Supongo que al leer se aprende, o sea, a juzgar, ¿no? Las lecturas que hacemos se aprende con el tiempo, es decir, con mucho recorrido leyendo diferentes tipos de trabajo, y evidentemente rodearte de profesionales de diferentes áreas enriquecerá seguramente toda tu labor. Si lo trasladamos a los preparadores físicos, nos puedan estar escuchando. Es complicado que se rodeen a lo mejor de estadísticos en ciertas dinámicas, pero bueno, personas que tengan un dominio de este tema pueden seguramente ayudar de forma puntual para analizar o comprender algunos de los resultados que se van obteniendo. Claro, si son preparadores físicos, aquí esto es un poco como cuando uno estudia inglés, ¿no? No es la misma competencia la que se necesita para leer un texto que la que se necesita para escribirlo, ¿no? Una cosa es la competencia que tú necesitas para escribir un artículo científico, que esa es totalmente distinta, ya tiene una formación diferente y, bueno, ya nos la tendríamos que plantear desde otro punto de vista. Pero yo sí que creo que ciertos niveles de metodología de la investigación, de evidencia científica, etcétera, deberían estar incorporados ya directamente en los estudios de grado, porque si no, no se puede hacer una lectura crítica. Y al final volvemos a repetir lo mismo. O sea, tenemos acceso a la información, pero si no sabemos cribarla, no tenemos nada. O sea, si no tenemos criterio, no tenemos nada. Lo que no puede ser es que yo entrene de una manera determinada porque he hecho cherry picking. O sea, me he cogido 2 artículos que decían algo que a mí me parecía bien y lo estoy aplicando cuando en realidad hay 10 que dicen lo contrario. O sea, al final lo que yo tengo es que saber cómo acceder a esa información para poder ser crítico, saber que en realidad tiene que haber un cierto acuerdo respecto a que una metodología es buena cuando se implementa antes de implementarla. Eso también es una de las cosas que explicamos a nuestros alumnos. Sobre todo cuando estéis en alto nivel, los inventos con gaseosa. Es decir, si yo empiezo a trabajar con máquinas inerciales o con máquinas vibratorias o con no sé qué, que ahora ya no son la última tecnología, pero seguramente han sido innovaciones importantes en los últimos 10 años, tengo que estar muy seguro de los protocolos que aplico. Porque, evidentemente, si estamos hablando de que yo trabajo con jugadores profesionales, detrás hay una cantidad económica muy importante sobre la que yo soy responsable, porque si ese jugador se lesiona por un protocolo mal aplicado, es money on the bench, que dicen los americanos. Y eso, evidentemente, es lo último que se desea en situación de alto deporte. Nosotros lo que debemos intentar es conseguir que los deportistas estén disponibles el máximo tiempo posible. La cosa buena también es que muchas de las conferencias a las que van a poder asistir los preparadores físicos en congresos, etcétera, ya intentan de alguna forma hacer ese knowledge translation, es decir, intentar traducir de alguna manera lo que los artículos dicen. Entonces yo también les recomiendo que sigan formándose y que hagan webinars, que vayan a conferencias, que vayan a congresos, porque ahí les van a intentar explicar las innovaciones, gente que realmente conoce más esos métodos y que seguramente es capaz de entender mejor algunos elementos que puedan ser difíciles para poder dar las aplicaciones prácticas concretas. Con lo cual, eso también es un elemento que les puede ayudar. Justo hace unos días hacíamos una entrevista que no está publicada y ya saldrá, hablando sobre un poco la evidencia que faltaba, ¿no? Sobre algunos de estos dispositivos que mencionaba. Y que muchas veces nos aventuramos a la aplicación o con la introducción de tareas dentro de lo que son los dispositivos inerciales, cuando no sabemos realmente la adaptación que se produce. Y eso, bueno, te lo voy a tratar de hilar con, si yo soy un preparador físico, que tengo estos dispositivos, que los estoy usando, que recolecto datos a través de la sensorización que tiene mi máquina, y los quiero transferir al resto de personas que también lo están implementando, y yo estoy observando, me planteo una hipótesis dentro de mi proceso de entrenamiento, y estoy observando que se confirma o se desmiente, ¿cómo puedo empezar a trasladar todos esos datos? ¿Qué son las cosas básicas que tengo que tener en cuenta para empezar a darle transferencia al conocimiento que yo de algún modo estoy empezando a producir? Mira, nosotros con los colaboradores nuevos del centro hacemos unas charlas, digamos, un poco de introducción a la investigación, etcétera. Y hay una cosa que les digo siempre, que es que tener datos no es hacer ciencia. Y eso tenemos que distinguirlo porque es importante. Pero no porque no sean necesarios los datos para hacer ciencia. O sea, para hacer ciencia los datos son necesarios. Pero yo lo primero que tengo que tener para intentar generarme nuevos recursos dentro de mi propia práctica es una pregunta muy clara. El problema es que hay muchas veces que yo, tengo unos datos de 3 o 4 años que estaba haciendo unos test con mis deportistas de no sé qué nivel y ahora quiero publicar un paper de eso. Ya, pero ¿esto qué pregunta contesta? O sea, lo primero que tiene que tener esta gente claro es qué pregunta quieren contestar. En el caso de los preparadores físicos, la pregunta en muchos casos es muy obvia, que es ¿cómo puedo mejorar yo la calidad de esto o la calidad de lo otro?
o la calidad y tal. Entonces, a partir de ahí yo tengo que buscar los recursos que a mí me permitan contestar esa pregunta. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con dispositivos inerciales, antes no estaban sensorizados, con lo cual los kilos que me retornaban yo no los podía saber y ahora sí, porque tengo una galga o tengo un encode rotatorio que sí que me permite saber qué me está retornando a nivel de efecto de entrenamiento esa máquina, pues evidentemente yo tengo que almacenar esos valores para en algún punto analizarlos y ver qué ha pasado con los diferentes patrones que yo tengo dentro de mi equipo. Si evidentemente yo consigo hacer eso con una pregunta clara y tengo la tecnología que me permite contestarlo, yo no me conformaría con los datos de una temporada, es decir, intentaría hacerlo durante varios años, seguir la misma metodología para ver si hay unos cambios, porque a veces sabemos que cuando trabajas con grupos pequeños, los efectos que se producen no necesariamente son efectos que se puedan consolidar, sino que en muchos casos son efectos que se producen en esa situación concreta y en otra no se van a producir. Si además tengo un colega que tiene acceso a la misma información y con el que yo tengo confianza y podemos compartir datos de dos plantillas a la vez, pues evidentemente me va a dar mucha más posibilidad de contestar esa pregunta. Pero al final yo creo que la primera cosa es tener una pregunta clara, una hipótesis clara, tener la metodología que a mí me permita obtener los datos que a posteriori me permitan contestar esa pregunta. Y ir haciéndome preguntas constantemente, pero no intentarlas contestar todas a la vez. Es decir, yo en una temporada a lo mejor me planteo 2 cosas y esas 2 cosas son a las que presto más atención. Y luego sigo con mi día a día. Y cambio de una temporada a otra, si los datos me dicen algo que a mí me indica que tengo que cambiar una metodología de trabajo, esa cosa al año siguiente y observo qué ha pasado con esa cosa. Pero hay que tener un poco claro qué es lo que yo quiero hacer. Problema, de nuevo, del acceso a la información es que a veces tenemos a la gente muy confundida y es muy reactiva. Y enseguida que sale una investigación nueva, yo había entrenado toda la vida de una manera y de golpe y porrazo quiero cambiarlo porque no sé quién ha dicho que esto es lo mejor que se ha inventado. Bueno, ojo, porque se tiene que mirar primero que sea en el contexto en el que yo estoy, que eso tenga capacidad de generalización, no hay que tirar por tierra todo lo que yo he estado haciendo e intentar de alguna forma buscar yo a través de cierto juicio de valor, hacerme las preguntas para contestar si esa metodología y ese cambio es el mejor para mí o no. Y yo creo que eso es realmente lo relevante. Por eso creo que los preparadores físicos, en muchos casos, está bien que tengan una cierta formación científica, porque la manera con la que yo podré contestar las preguntas que me genero será mucho mejor que si evidentemente no tengo ninguna formación en metodología de la investigación o en estadística o en diferentes elementos que me ayudan a contestar esas preguntas, independientemente de si yo luego eso lo voy a publicar o no. Pero yo necesito saber cosas de lo que está pasando porque, bueno, ya sabéis que hay un axioma de una empresa catalana de material de valoración tecnológica que dice que lo que no se puede medir no se puede entrenar. Y yo hasta cierto punto estoy un poco de acuerdo con lo que ellos dicen. Y en el caso de, bueno, imaginamos que la pregunta está clara, que más o menos se cierra en mente, ¿no? Aparte, dentro de lo que es el proceso de entrenamiento, un protocolo de la medición de unos datos determinados y a la hora de poder hacer una transferencia del conocimiento, ¿qué puede hacer el preparador físico? ¿Hacia dónde nos podríamos dirigir? ¿Es obligatorio en las revistas? ¿Los congresos la mejor opción? No sé. Bueno, hay muchas maneras. Hay maneras más formales y maneras menos formales, ¿no? Una es quedando con tus colegas preparadores físicos un día para hacer un encuentro y explicarte cómo te ha ido la temporada, que esa sería una manera totalmente informal, pero que es muy útil. De hecho, yo llamo habitualmente a colegas cuando tengo dudas sobre lesiones nuevas que yo no domino y sé que alguien domina. O sea, al final, tener una red es importante en todo. Luego, evidentemente, pues hay clinics, hay posibilidad de presentar pósters científicos en determinados congresos, hay posibilidad de publicar en blogs, hay posibilidad de publicar en determinadas revistas que no son científicas, sino que son técnicas y que se pueden enviar propuestas prácticas que no necesariamente tienen que seguir los cánones científicos. Y por último, tendría la posibilidad de publicar en revistas científicas y ahí también en diferentes idiomas, que eso va a generar más impacto o menos, porque evidentemente ya sabemos que el estándar de publicación científica pues es el inglés, que es el que puede leer prácticamente todo el mundo. Pero hay una gradación muy, muy importante y yo creo que todos esos pasos son relevantes. Incluso yo puedo empezar haciéndome una pequeña pregunta, digamos, que yo conteste en mi ámbito privado dentro del equipo en el que yo trabajo, que luego lo hable con otros colegas, que a partir de ahí salga una segunda idea, que todo eso vaya madurando hasta que puede llegar un momento en el que los datos que hemos obtenido tengan suficiente entidad como para que realmente digamos, ostras, es que esto contesta una pregunta muy chula,
tiene un impacto importante, tiene unos resultados novedosos y queremos comunicarlo a mucha más gente para que más gente se beneficie, porque al final este es el espíritu con el que se hace ciencia, o como mínimo es el espíritu que tenemos nosotros, el diseminar lo que nosotros vamos encontrando en nuestras investigaciones. Y por eso es por lo que intentamos que sean aplicadas, porque si no tienen una aplicación, al final se acaban quedando en una revista, en un número, en un volumen, en una cita que te hacen de vez en cuando, pero nada más. Y personalmente nosotros, que nos cuesta tanto publicar porque estamos en un entorno muy competitivo y nuestra universidad al final es una universidad pequeña, intentamos que las ideas que tengamos tengan cierto retorno porque es cuando nos sentimos, digamos, más recompensados por el trabajo que hacemos, claro. Has mencionado un abanico muy grande de posibilidades donde poder compartir, ¿no? O hacer esta transferencia de conocimiento. Yo tengo la sensación de que no se conocen las diferentes posibilidades que tenemos para compartirlo, porque yo veo, a lo mejor es una cosa que yo veo y estoy un poco equivocado, pero o es Twitter o es publicación científica, es decir, es como son las dos referencias, o busco información en Twitter muchas veces o busco información en revistas, lo que se diga en ambos sitios, ¿no? Y creo que son los dos extremos, ¿no? De la más informalidad, digamos, y el más descontextualizado a lo más riguroso, a priori, cerrado, ¿no? Sí, te entiendo. Bueno, yo creo que, ya te digo, de revistas hay de muchos tipos. Hay revistas científicas, revistas que no lo son, que son de contenido técnico. Incluso, bueno, algunas de las que hemos citado durante la charla, el Strength and Conditioning Journal, es una revista científica, pero que publica artículos de nivel de evidencia científica 5 porque son opiniones expertas. Es decir, al final es una persona que hace una propuesta práctica que no está validada científicamente porque te lo piden expresamente, que no haya un proceso científico detrás, sino que haya una aplicación práctica, que puede haber tenido una validación científica o no. Normalmente, evidentemente, tú justificas que usas un protocolo u otro porque hay un autor que ha dicho esto, otro que ha dicho tal, con lo cual sí que de alguna manera tiene un trasfondo científico detrás de justificación respecto a lo que se hace, pero es una revista técnica. Tú tienes blogs, hay elementos de divulgación científica que están a caballo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho publicar en un blog revista que se llama The Conversation, que existe en muchos lugares del mundo, que también es lo mismo, son artículos de divulgación científica, pero son artículos de divulgación científica que en muchos casos lo que tú utilizas no son investigaciones propias, sino que lo que haces es un resumen de cosas que se han dicho, etcétera, ¿no? Yo tengo ahí un par de artículos publicados y uno de ellos con muchas lecturas, ¿no? Luego, evidentemente, redes sociales tú puedes hacer un uso profesional y creo que hay gente que hace muy buen uso de sus redes sociales para comunicar determinadas cosas que hace y no me parecen un mal elemento. Lo que pasa es que hay que saber cribar a quién se sigue y la persona que detrás tiene un conocimiento no lo tiene. Yo, por ejemplo, que sigo a Brad Schoenfeld, a mí lo que publica Schoenfeld me parece espectacular, pero es que Schoenfeld saca 3 papers cada mes. O sea, es un tío que lo que publica en redes normalmente es para, de alguna manera, diseminar aún más y darle más retorno a sus publicaciones científicas o a cosas que hacen otros grupos que a él le parecen interesantes, pero que vienen un poco con esa idea detrás de también conocimiento científico que se debe divulgar, ¿no? Tenemos podcasts, tenemos webinars, tenemos muchas empresas que están intentando hacer cursos de formato corto que también la gente que exponga en esos cursos intente exponer cosas que vengan referenciados por la evidencia científica. Quiero decir, no, me parece que hay un abanico muy amplio. Sí que es verdad que a lo mejor tendemos a polarizar como todo en la vida, pero hay mucha gama de grises entre medio porque vuelvo a repetir que hoy en día tenemos mucha posibilidad de lectura y de formación si sabemos escoger los recursos adecuados. Bueno, nosotros, una de nuestras ideas con el proyecto de Road to Performance es un poco también seguir aportando granitos de arena a este abanico, darle un poquito más de amplitud a este abanico, un espacio que en el caso de la lengua inglesa sí que está muy extendido, hay mucho podcast en inglés, hay mucho portal web con mucha rigurosidad en cuanto a sus publicaciones, digamos, más escritas, pero en el caso del castellano, del español no hay y era un poco la idea. Una última pregunta, Javier, y así ya lo cerramos, que está quedando una entrevista creo que bastante completa. ¿Qué problemas es una pregunta de traslado a nivel personal, qué problemas crees que tiene la investigación en las ciencias del deporte? Algunas cosas ya las he ido mencionando, pero sí podemos hacer un poco de resumen también. ¿Y hacia dónde crees que tenemos que caminar los profesionales de las ciencias del deporte en este sentido? Mira, hay muchos, evidentemente,
depende del entorno en el que trabajes, los recursos es uno de los problemas fundamentales. Cuando vas al extranjero te das cuenta de que en determinados entornos tienen muchísimos más recursos. A mí hay una cosa que para los que intentamos investigar en deporte de alto nivel también me parece un escollo importante, que de hecho ya lo hemos mencionado un poco, que es la separación que existe entre deporte de competición y universidad en España. Esto, por ejemplo, tú te vas a Estados Unidos y no existe, porque al final las universidades integran a los equipos universitarios e integran a los grupos de investigación. Y evidentemente están en un mismo ecosistema, con lo cual son vasos comunicantes y es mucho más fácil que se puedan hacer investigaciones en deporte de rendimiento. Aquí en España eso cuesta mucho, por lo que hablábamos antes, porque los clubes cada vez se están blindando más respecto a sus datos. También porque los clubes están haciendo competencia, en mi modesta opinión, desleal a las universidades y están generando conocimiento, o ellos dicen que generan conocimiento y lo están monetizando, ese conocimiento que generan a través de cursos, etcétera, que certifican ellos mismos, entendiendo que mucha gente no busca una titulación universitaria, sino que simplemente busca más conocimiento. Creo que ese es un tema que también se debería estudiar. Y luego hay otro elemento que también es fundamental, que es que nos cuesta mucho colaborar entre universidades y centros de investigación. O sea, al final esto de la investigación es colaborativo y competitivo. Y para mí lo es a partes iguales. El tema es que tú decides con quién colaboras y con quién compites. Y da la sensación de que aquí, por el hecho de que hay muchas universidades que están haciendo ciencias del deporte y todo el mundo está intentando tirar para adelante cosas, tenemos esa idea de competir entre nosotros, ¿no? Que también pasa un poco con el conocimiento que se genera en los equipos, que se intenta de alguna manera mantener muy permeable, muy poco permeable, de forma muy poco permeable, para intentar que el contrario no tenga esa ventaja competitiva que yo creo que tengo por ese conocimiento nuevo que estoy generando, ¿no? Y eso con las universidades pasa un poco lo mismo. Y estamos compitiendo por recursos internos que son muy pocos, porque al final nuestro país apuesta muy poco por investigación en el ámbito de ciencias del deporte, cuando en realidad lo que deberíamos es colaborar al máximo posible para ir a buscar los recursos que hay fuera, que son muchos más. Y yo creo que ese es uno de los problemas principales que tenemos. Pero bueno, eso también va un poco con la idiosincrasia de cada uno. Nosotros, por ejemplo, esas barreras intentamos que no existan y somos un centro que siempre está muy abierto a colaborar con cualquier propuesta que nos llega, siempre y cuando tenga un valor añadido, y seguiremos un poco con esa filosofía como mínimo mientras yo dirija el centro, porque, vuelvo a repetir, al final la colaboración es un elemento fundamental para intentar llegar más lejos, y creo que ese es uno de los temas que en el futuro en España debe intentar mejorar. De hecho, por ejemplo, la convocatoria de ayudas para investigación en deporte del CSD ahora es una convocatoria que se llama Redes, que específicamente implica que esos proyectos deben llegar de la mano de una red de universidades. Y es porque yo creo que el mismo CSD ya se da cuenta de que necesitamos aunar esfuerzos para intentar llegar a proyectos mejores en el futuro y a mejores conclusiones de la investigación que estamos haciendo, porque evidentemente una única universidad, por muy potente que sea, no es capaz de llegar al mismo sitio que un grupo de universidades que tiene un fin común, ¿no? Y para mí eso es un elemento importante. También lo he mencionado antes, creo que la reflexión que hace es muy valiosa, y mencionaba antes yo también a un entrevistado previo, que es Carlos Ramírez. Él hablaba, y hablamos en la entrevista, sobre el término de la competición, es decir, cooperar, ¿no?, dentro del ámbito del deporte, también en el ámbito de la investigación en el deporte, para generar un mayor beneficio a lo que es el deporte en su conjunto y a la vez competir entre nosotros. Es decir, diferentes clubes alineados con las universidades, alineados por el deporte, ¿no?, para elevar su nivel, mejorar el estado de salud y el cuidado de los jugadores y las jugadoras, y a partir de ahí, pues la competición es deportiva, pero el resto, ¿no?, que sea una cooperación real y el compartir la información en el día a día. Yo, hasta aquí la entrevista, creo que ha quedado una entrevista de verdad muy completa, donde muchos de nuestros oyentes podrán seguramente extraer claves para su desempeño diario. Agradecerte tu tiempo y la dedicación para estar con nosotros aquí un buen rato, y desearte lo mejor, Javier. Muchas gracias. Yo agradeceros la invitación. Siempre es un placer el poder explicar las cosas que hacemos y que nos abran pequeñas ventanas para seguir de alguna manera transmitiendo nuestros intereses y las cosas que nos ocupan y nos preocupan. Y evidentemente, bueno, pues si hay oyentes que han tenido cierto interés por las cosas en las que estamos trabajando, que no tengan ningún tipo de problema en dirigirse a nosotros, porque de nuevo, nuestra filosofía siempre ha sido intentar incorporar
el máximo de gente posible a nuestros proyectos y gente que nos pueda aportar ideas e iniciativas. Y en ese sentido nos parece que es la mejor manera de seguir creciendo. Perfecto. Pues muchas gracias, Javier, y un abrazo. Otro de vuelta.